Un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dentro del artículo del credo, creo en el perdón de los pecados, concluimos hoy con el último de los apartados que brevemente ha explicado pues el Catecismo. El último de los apartados tiene 3 puntos que tienen como título el poder de las llaves. Dice el punto 981. Cristo, después de su resurrección, envió a sus apóstoles a predicar en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones. Este ministerio de reconciliación no lo cumplieron los apóstoles y sus sucesores anunciando solamente a los hombres el perdón de Dios merecido para nosotros por Cristo y llamándoles a la conversión y a la fe, sino comunicándoles también la remisión de los pecados por el bautismo y reconciliándolos con Dios y con la Iglesia gracias al poder de las llaves recibido de Cristo. Y aquí se nos ofrece una cita de San Agustín. La Iglesia ha recibido las llaves del reino de los cielos a fin de que se realice en ella la remisión de los pecados por la sangre de Cristo y la acción del Espíritu Santo. En esta Iglesia es donde revive el alma que estaba muerta por los pecados a fin de vivir con Cristo, cuya gracia nos ha salvado. Bien, este apartado, que brevemente se titula El poder de las llaves, pues hace referencia a ese famoso texto de Mateo 16, ¿no?, donde Jesús pone los ojos en Pedro y le elige como roca, como fundamento de la Iglesia. Tuvimos ocasión de hablar de ese pasaje evangélico cuando hablábamos un poco cuando estábamos hablando de la Iglesia, de la constitución de la Iglesia, de los fundamentos de la Iglesia, ¿no?, de Pedro como roca y fundamento en esa Iglesia, como aquel que Cristo ha puesto, ¿no?, para prolongar su presencia en medio de nosotros. Cristo es la roca, pero también le transmite a Pedro ese ser roca ante nosotros. Bien, pero hoy en concreto se fija el catecismo en esta imagen del poder de las llaves. Vamos a leer el texto básico de Mateo 16, que es del 13 al 19, dentro del cual se hace esa confesión primeramente por parte de Pedro y luego Cristo nos responde a la confesión de Pedro dándole las llaves del reino de los cielos. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es importante leer el contexto en el que Jesús habla del poder de las llaves, ¿no?, de las llaves del reino de los cielos, porque la verdad es que el contexto es solemne. Es un contexto solemne en el que, por la gracia del Espíritu Santo, porque le ha sido revelado de lo alto, Pedro es capaz de decir quién es Jesús. Es capaz de descubrir su personalidad más íntima. Y entonces Jesús le dice, tú que has dicho quién soy yo, tú que has dicho que has sido capaz de confesar por la gracia del Espíritu Santo, ¿no?, que has sido capaz de proclamar qué misión es la que yo he recibido del Padre, que yo soy el Mesías, pues ahora yo voy a confesar cuál es la tuya, cuál es la misión que Dios te ha dado a ti. Tú has dicho quién soy yo, y yo voy a decir quién eres tú. Si tú, por la gracia del Espíritu,
ha sido capaz de confesar públicamente la misión que yo, Jesús, he recibido del Padre. Ahora yo, Pedro, te voy a confesar cuál es la misión que también el Padre ha reservado para ti, que Cristo te transmite a ti. Y entonces Jesús le habla como de Pedro como roca y dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Como ya tuvimos ocasión de decir en su momento, la imagen de las llaves tenemos que purificarla, ¿no? De lo que a veces popularmente, pues a la hora de hacer comentarios, pues hemos deformado un poco su imagen. Que nosotros con frecuencia hemos utilizado la imagen de las llaves, incluso hablando de Pedro, etcétera, como la imagen del portero. A Pedro se le encomienda las llaves, incluso hemos hecho algunas veces los chistes famosos de que si Pedro está a la puerta del cielo, y bueno, parece como nos hemos imaginado a Pedro con la imagen del portero, porque tiene unas llaves que parece que está atendiendo a la puerta, y bueno, esa imagen pues hay que purificarla, porque la imagen de las llaves en el contexto bíblico muy poco tiene que ver con lo de ser portero o estar a cargo de la puerta. No, sencillamente las llaves tienen otra imagen, que es la autoridad sobre la casa, la autoridad de poder disponer quién es miembro de esa casa y quién no es miembro de esa casa. Es una autoridad sobre la casa entera. Decíamos que igual para purificar esa imagen que tenemos de las llaves como casi la encomienda de ser el portero de la casa, hay en nuestra tradición, en el arte español, pues todos conocemos lo que es el cuadro famoso de la rendición de Breda, en el que se entregan las llaves de una ciudad. Bueno, algo así significa esa imagen de las llaves. No es ser portero, sino que es la autoridad sobre la casa, la capacidad de abrir y cerrar, la capacidad de disponer quién es miembro de esa casa, quién entra en esa casa y quién no entra en esa casa. Es la autoridad sobre la casa misma. Bien, esa es la imagen de las llaves en torno a la cual el catecismo formula estos 3 puntos, el poder de las llaves. Y dicho eso, ofrece el catecismo otro texto más, el texto de Lucas 24, 47, que vamos a leer también en su contexto. Dice que Cristo, después de su resurrección, envió a sus apóstoles a predicar en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones. Ese texto es un texto también importante que igual que el texto anterior, pues tiene lugar en un entorno, en un contexto solemne, que es el contexto de la aparición de Cristo resucitado, de su ascensión a los cielos y también el anuncio de que se va a recibir el Espíritu Santo. Es un momento solemne, pues Cristo resucitado se aparece a los suyos, asciende a los cielos en su presencia y además les anuncia de que van a recibir el Espíritu Santo para que las palabras de Cristo no sean solo bonitas o hermosas intenciones, ¿no?, sino que sean eficaces por la gracia del Espíritu. El texto es este. Estaban hablando de estas cosas los apóstoles cuando Él se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Sobresaltados y asustados creían ver un espíritu, pero Él les dijo: ¿por qué os turbáis? ¿Y por qué se suscitan dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo, palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y estuviesen asombrados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Ellos le ofrecieron parte de un pez asado, lo tomó y comió delante de ellos. Después les dijo: estas son aquellas palabras mías que os hablé cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y se predicara en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Mirad,
voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Por vuestra parte, permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Los sacó hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo. Y sucedió que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo. Fijaros que es un texto solemne, porque es que está Jesús casi dando el testamento último antes de ascender a los cielos, ¿no? Jesús aparece resucitado ante sus apóstoles, les da un don, y el don es el de perdonar los pecados. También les proclama como último testamento antes de subir a los cielos que todo estaba, ¿no? Todo su mensaje y toda su redención en la cruz estaba como destinada, estaba como finalizada para poderles otorgar a ellos el poder de perdonar los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, dice ahí. Y antes de ascender a los cielos les da la promesa de que su Padre les va a revestir de poder desde lo alto. Por vuestra parte, permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. O sea, el Padre les va a revestir de un poder, el poder de perdonar los pecados. Digamos que todo este pasaje centra en torno a una acción fundamental, que es el poder perdonar los pecados. Eso es lo fundamental. Para eso había venido Cristo. Y eso mismo, y esa misma capacidad de Cristo, Él la transmite como un testamento, ¿no? Como el mayor de los testamentos la transmite a los suyos. Además, hay algo muy claro en este texto, y en otros textos también, ¿no? Que Jesús les dice a sus apóstoles que no solo tienen que anunciar pues el perdón de los pecados, no solo se trata de que ellos anuncien que Jesús nos ha perdonado los pecados en la cruz, sino que ellos van a ser instrumentos del perdón de los pecados. Porque una cosa es decir, Jesús quiere perdonarte los pecados, Jesús te ha perdonado los pecados, y otra cosa es que Jesús te diga a ti, vete y perdonaréis los pecados en mi nombre, que eso es distinto. O sea que los apóstoles no son solo anunciadores de la gracia de Dios de que perdona los pecados, sino que son instrumentos de ello. Esto es muy importante, que es una de las cosas que distingue, ¿no?, nuestra fe católica de la fe protestante. Porque la fe protestante, bueno, pues no entiende eso de que nosotros seamos instrumentos de Cristo para transmitir el don de la salvación, sino que parece como que nosotros nos tenemos que limitar a anunciar lo que Cristo ha hecho con nosotros. No, Cristo ha hecho también, nos ha querido hacer instrumentos, ¿no?, de salvación hacia los demás. No solo anunciamos, es que somos instrumentos de salvación. Hasta tal punto podemos afirmar esto categóricamente, que también el Catecismo nos ofrece otro texto. 2 Corintios 5, 18. 2 Corintios 5, 18. Lo leo en su contexto. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el misterio de la reconciliación. Porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Somos, pues, embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a ser justicia de Dios en él. Fijaros que aquí dice que si Dios estaba reconciliando por Cristo al mundo, Él nos confió a nosotros, no confió a la Iglesia el ministerio de la reconciliación. Cristo fue pues el instrumento de Dios Padre para reconciliar al mundo, y la Iglesia es el instrumento de Cristo para prolongar ese ministerio de reconciliación. Fijaros que este es un texto en el que se habla de la Iglesia como prolongación
de la misión recibida de Cristo, del Padre. Cristo ha recibido del Padre un ministerio de reconciliación y la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, prolonga ese ministerio de reconciliación. Repito este versículo clave, que es el versículo 2 Corintios 5:18, dice: y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Cristo confía a su Iglesia en la misma misión que él había recibido del Padre: reconciliar al mundo con Dios por el perdón de los pecados, ¿no? Es como la prolongación, pues el hecho de ser prolongación de esa misericordia, de ese amor de Dios que quiere que nos fundamos en un misterio de comunión con la Santísima Trinidad. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.